Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Señora, profe, buenas noches. hola, Hola, profe. profe, buenas noches. Qué pena con ustedes, pero estaba con Hola, otro profe, grupo buenas aclarando noches. unas dudas. Entonces, ya un momento. Listo. ¿Me ven y me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Bueno, Sí, señora. buenas noches para todos. Ahí como eco, por favor apaguen los micrófonos. Ahora sí, no sigue habiendo eco. ¿Qué pasa? Por favor, alguien que me eche a ver quién tiene el micrófono. Hola, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Señora, Perfecto. Bueno, chicos, antes de iniciar nuestro encuentro matutino, es importante que aclaremos dudas frente a los entregables, sí, bueno, entregables, ¿no? O el entregable número uno, y frente a la conformación de los grupos. Los que quieran hablar, por favor, alcen la mano. Bueno, vamos en el orden en que alcen la mano. Adriana María, buenas noches, puedes hablar. Buenas noches, tutora, compañeros, ¿cómo están? Bien, gracias. Me alegra. Mire, lo que pasa es lo siguiente, yo me guié con el grupo que está aleatorio que genera la universidad y contacté a una compañera y me dice que ya tiene grupo y los demás no los encuentro en personas que normalmente nos inscribimos ahí y colocamos el número de celular para contactarnos. Entonces, en este momento estoy sin grupo por si alguien me puede agregar o qué se puede hacer. Mira, eso fue, yo les conté hace 8 días que en el grupo de 6 a 8 se presentó el tema de qué íbamos a hacer para la conformación de los grupos, porque yo siento que a estas instancias, recuerden, reitero, que yo siento que ustedes ya son profesionales, les falta el título, pero yo asumo que allá en este estatus, en ese nivel, ya ustedes se conocen la mayoría y muchos vienen trabajando. Entonces, imponerles con quién van a trabajar es un conflicto. Yo sí lo hago de obligarlos al grupo aleatorio para los primeros niveles, porque ahí estamos formando. Pero aquí ya en esta materia de revisoría fiscal, ustedes ya están para graduarse. Y yo siento que pues es más fácil que ustedes, como ya se conocen, armen sus propios grupos. Sin embargo, acaté la decisión o la sugerencia más bien de algunas personas que dijeron no conozco a nadie, confórmelos aleatoriamente. Y como lo dijimos hace 8 días, listo, para darle en en ánimo ánimo de de la la democracia, democracia, les les vamos vamos a a dar dar gusto a los dos, a las dos opiniones o opciones. Por eso les dije, manden el grupo de los que quieren conformar y los que no se conforman aleatoriamente. Pero resulta y pasa, muchachos, como todo, y es ahí para que los llamo a reflexionar frente a esas debilidades que en este momento estamos teniendo como ya profesionales que deberíamos estar actuando. Porque imagínense, amanecí claramente el domingo, creo que a muchos les llegó el correo 12 y 5 de la mañana, 12:30, armando los grupos de las personas que juiciosamente
me mandaron sus grupos, sus compañeros. Y los que no quedaron, por eso lo hice a último momento. No lo hice ni el jueves ni el viernes, sino lo hice el sábado por la noche, porque dije, ya a estas alturas tenía varios correos, entonces dije, ya. Y armé los grupos y los que no habían mandado información, pues simplemente los armé aleatoriamente como habíamos quedado. Pues, oh sorpresa, domingo en el transcurso del día, lunes, martes y ayer, todavía estaba recibiendo correos. Profe, es que este es la conformación de mi grupo. Respiré hondo y concluyo para todos, y está quedando grabado. Conformen el grupo como quieran, porque esa fue desde el principio mi indicación. Pero la obligación que es, no acepto grupos de 4, de 3, de 2 y de 1. Qué pena, señores. Recuerden que aquí y en cualquier parte hay normas. Y esas normas pues se pactan desde el principio y se tienen que cumplir. Yo accedo a que ustedes armen sus grupos como quieran y con quien quieran, pero ustedes acceden a trabajar con los 5 compañeros. ¿Cómo se van a comunicar? Pues muchachos, ahí está el correo institucional, ahí está el chat de Canvas, ahí están varios compañeros muy juiciosamente y responsablemente también pusieron su nombre, su número telefónico. Entonces, para el que le haga falta un compañero, para el que le haga falta 2, por favor, el grupo debe estar conformado por 5. ¿Listo? Y ya, paren de contar. Ahora, los grupos que se conformaron, que están en sistema, el que quiera ser parte de ese grupo, bien pueda, siga ahí. El número del grupo es lo de menos. Lo importante es que el grupo debe estar conformado por 5 estudiantes. Listo, aclarado ese tema. Borrón. ¿O a alguien no le quedó claro eso? Para que me, por favor, lo... Aquí. No, sí, está claro. Pero qué pena. Después, Juliet, Adriana, cuéntame. Sí, está claro. Yo incluso escuché la clase y escuché su recomendación y precisamente, pues, ensayé a ver si estaba o no, porque en ninguna parte veía si se había conformado otro grupo diferente. El caso es que solamente hay una compañera que no, que ya conformó grupo. Los otros 3 o 4, sí, 3 restantes no los he ubicado. Entonces, si me pueden colocar aquí, voy a colocar quiénes son los compañeros de este grupo 25 y el que me pasen el contacto. Muy amable, gracias, doctora. Tal cual, muy bien. Listo, gracias, Adriana. Ahora, Juliet, cuéntanos, Juliet. Misma mi compañera, hemos estado intentando contactar a Santiago Rosso Rueda y a Jason Torrado. Ahí dejen mi número si nos quieren escribir, pues nosotros íbamos a respetar los grupos aleatorios y nos faltan esas 2 personas para ver si se pueden comunicar conmigo, por favor. Bueno, recuerden que, miren esto, muchachos, parte de que me hubieran mandado correos ayer, antier, inclusive hoy me estuvieran escribiendo, profe, es que el grupo que usted tiene ahí en sistema no era el que yo quería. Yo decía, ¿en serio? No asistieron al encuentro, tampoco vieron la grabación, porque si hubieran visto la grabación, se habían enterado de la política que dijimos, ¿verdad? Y, pues muchachos, por favor, mire, esto no es para mí ni es capricho mío. Deben empezar a asumir su papel y su rol de profesionales. Esto no les va a llegar por ósmosis o por obra y es gracia del Espíritu Santo, ni porque recen el rosario. El día que ustedes estén recibiendo su diploma de grado como profesionales, ahí ya tienen que asumir con toda la propiedad ese título que se ha construido desde el primer día de clase. Y eso, por más que salgan a vacaciones, lo que sea,
no se ha venido, no se ha dejado de evolucionar. Es decir, todos los días ustedes han estado formándose, capacitándose, progresando. Esa responsabilidad, las personas que no se han comunicado, no lo dejen para lo último, porque, ojo, aquí hago una aclaración. Si llegado el momento, esas dos personas que en este grupo están faltando y no se han comunicado con sus compañeros para decir que efectivamente no van a trabajar con ellas porque hacen parte de otro grupo, con ese simple mensaje, el grupo pues ya toma decisión y busca otros dos compañeros, ¿verdad? Pero si ustedes que no se están reportando a último momento, cogen y arman el grupo y provocan es que los demás no se comunicaron, nanay, qué pena con ustedes, pero no les tengo en cuenta el trabajo y recuerden que aquí está quedando grabado. La política, requerimiento, el trabajo debe ser entregado por 5 estudiantes. ¿Listo? ¿Aclarado o no? Sí, señora. Bueno, entonces, por favor, a los que les falta por comunicarse con sus grupos. Responsabilidad, respeto para con las tareas que nos competen. Brenda, tienes la mano, mentiras, antes de Brenda, Juliet y Brenda. Yo ya había hablado, profe. Creo que sigue. Ok, Brenda, gracias. Entonces, Juliet, Brenda ahora. Buenas noches, profe. Qué pena respecto a lo que su merced decía. Yo estoy desde la vez pasada que se hizo la primera clase y soy consciente de que su merced dijo que los grupos, pues, ya decidíamos cómo los armamos. Yo tuve un problema, yo te escribí por Teams y eso, y yo te envié el correo y no entiendo por qué. En donde especificaban nuevamente los nombres de mis compañeros. Ahí está Jason Torrado, que la compañera Juliet. Juliet, baja la mano. ¿Brenda la que está hablando? Sí, señora. Bueno, Brenda, primero, Brenda, recuerda que el medio de comunicación obligatorio para nosotros, que estamos en la virtualidad, ustedes y yo, es por el correo de campus. ¿Listo? Sí, señora, por eso es que Entonces, ya estoy buscando acá, Brenda. Ya estoy buscando tu correo, ¿cómo es? bmsanchez@poligram.edu.co. Mira, acá te voy a compartir para que veas. En este correo, aquí, ¿me estás viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Aquí yo ubico, con esto escribo, ¿no? Mi correo, pero aquí Sí, señora. ubico tu nombre. Recuérdame tu nombre. Acá. Brenda. Brenda, Alejandra. Mirella. Listo. Miremos a ver qué tal. El 26 de agosto. ¿El 26 fue el lunes? Sí, señora, fue el lunes. Ah, Brenda, mira. En relación con las personas con las cuales conformé mi trabajo, es que tú lo mandaste cuando ya te había conformado los grupos. A eso voy, profe. Es que ¿Perdón? yo lo envié anterior, o sea, el día que tuvimos la grabación, que fue el miércoles pasado, yo lo envié. No Mira. entiendo qué pasó porque estoy teniendo problemas, ya escalé el caso, que estoy teniendo problemas con mi correo. También me pasó lo mismo en otra área. Yo sé que esto no, o sea, no va al caso, pero igual, o sea, a eso iba, es que no sé qué está pasando con el correo y no llegó, por eso de una vez cuando yo todos los días entro y reviso y cuando miré que estaban los grupos, yo claro, me asusté y no le llegó, entonces volví a enviar y bueno, menos mal llegó y por eso le digo y también le pido una disculpa a la compañera Juliet, pues el compañero no se ha contactado, pero él está en mi grupo, Jason Torrado, y pues ya esos fueron mis integrantes. Listo. Pero mira, bueno, entonces que aquí está el 26, no llegó antes nada. Me alegra que ya hayas escalado el caso, pero ya sabes, tu grupo tiene que tener 5 integrantes. Ahora miren, ¿por qué es importante, muchachos? Para la próxima vez, si se llega a presentar la próxima vez,
la importancia de que ustedes se comuniquen con sus compañeros, por lo menos lo que respecta al estudiante Torrado, haber escrito, mire compañeras, yo ya tengo conformado mi grupo, busquen otro estudiante, y no las estudiantes perjudicando a las estudiantes esperando que los muchachos se comunicaran. ¿Ven lo importante? Recuerden que nuestro ejercicio como contadores públicos impacta a los demás. Entonces, empecemos por ahí, a ser conscientes que un correo, un simple correo, marca la diferencia. Bueno, entonces ya Brenda quedó claro, ¿verdad? Sí, señora, ya, igual también ya les escribí a mis compañeros que si están en otro grupo, pues que por favor les notifiquen a las personas para que no se queden esperando. Gracias, listo. ¿Alguien más tiene la mano levantada? ¿Nadie más? Ahora sí podemos empezar nuestro encuentro. Señora, Listo. Vámonos con nuestra presentación. Profe, buenas noches. Hola, Qué pena Laura, contigo. Dayana. Cuéntanos mientras voy compartiendo la presentación. Profe, mi tema no es nada relacionado con los grupos, es en cuanto a la entrega del trabajo número 1. Yo no pude asistir a la clase, pero sí vi la grabación. Y repetí 2 veces la parte de la explicación y entendí el tema. Lo del lavado de activos es referente a la revisoría fiscal. Bien, lo que no entendí es, o bueno, no me quedó tan claro. Vi un cuadro al final, tú lo explicaste. O sea, las 3 páginas de como tal de entrega debe ser en ese cuadro así específicamente, No, ¿no? Debe ser en el Word especificado. O sea, organizado básicamente como un trabajo normal. el cuadro es parte de la primera entrega, Sí, pero no es que venga solamente una organizado dentro parte. del cuadro. No, el cuadro, ese cuadrito es una herramienta que se utiliza para cuando uno va a investigar. El día de hoy, por eso me demoré ahorita para ingresar a esta clase, porque el día de hoy, la primera hora, teníamos una capacitación que nos hizo el Poli sobre el estado del arte. ¿Qué es esto básicamente en palabras más coloquiales? Es cuando uno empieza a hacer una investigación, uno empieza a buscar el tema que uno quiere en diferentes fuentes, o sea, diferentes libros. Eso es lo que hay que colocar en ese cuadrito. Esos 3, 4 libros que yo ubique, libros o fuentes idóneas. Ojo, no está en Google. Las fuentes idóneas son las investigaciones, libros, revistas, y las coge uno y las organiza ahí, en ese cuadrito, y con ese cuadrito, con esas 3, 4, 5 bibliografías, tiene el material para dar respuesta al entregable. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. O sea, no se realiza, o sea, es parte del cuadro, pero en sí no se realiza todo ahí, básicamente. Exacto, ahí solamente va lo que tiene que ver con cada uno de los libros. ¿Sí? Le preguntan a uno el autor, el año de la publicación, un resumen, de dónde lo sacaste, ¿cierto? Sí, profe, entonces quedaría organizado como bueno, la portada, lo de APA, y la introducción, resumen, el cuadrito con toda la información relacionada y conclusiones. Tal cual. En Ay, promedio, muchas gracias, profe. recuerde, la primera, la portada, el contenido, la introducción, objetivo general, y allá abajito los objetivos específicos, las 3 hojas, las 3 hojas del desarrollo del trabajo, las conclusiones y las referencias. En total no son más de 8, 9, 10 hojas, por mucho. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, por ahí tengo una mano levantada. Ah, no vi. ¿Ya no? Aclarado la cosa. Bueno,
Entonces, chicos, damos inicio a hace 8 días. Creo que no abordamos nada del tema, ¿no? Fue solamente para aclarar la conformación de los grupos. Perdón, profe. ¿Perdón? Es que se escucha eco, profe. Sonia Patricia. Profe, es que se escucha demasiado eco. Yo juraba que se escuchaba bien. No, profe, se escucha bastante eco. A ver. ¿Me escuchan? ¿Será que es que alguien tiene Con eco, profe. De pronto tiene algún otro equipo encendido. Sí, profe, sí se escucha con eco. Sí, señora. ¿Ya? ¿Ahora sí? Parece que ahora sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señora. Listo, ahora sí. Bueno, muchachos, este núcleo o esta asignatura de revisoría fiscal es supremamente importante y por eso desde el principio les he dado como una cátedra y unos mensajes subliminales de la importancia de reflexionar a estas alturas de la vida, que ya casi van a ser se les va a otorgar el título porque profesionales ya son, frente al ejercicio de la revisoría fiscal. Porque una cosa claramente es el ejercicio de contador público y otra el ejercicio de la revisoría fiscal. Y es que el ejercicio de la revisoría fiscal implica muchas más funciones y responsabilidades, muchas de las cuales ustedes van a confrontar, pero si eso no lo veo en el revisor fiscal de la empresa donde trabajo o donde he trabajado, pues bienvenidos, muchachos. Precisamente ese es el objetivo de este curso. Primero, recuerden que como contadores públicos, el desconocimiento de la norma o de la ley no nos exime de la responsabilidad que tenemos por no acatar, de la responsabilidad y de las consecuencias que tenemos por no acatar las normas. Recuerden que el ejercicio profesional de la contaduría pública desde allá viene que tenemos que acatar la ley, o sea, es obligatorio, no es que queramos o si estamos de ánimo, no, es obligatorio acatar siempre normas que nos establecen, que nos regulan el ejercicio profesional. Por ende, para el día de hoy vamos a abordar estos temas. Responsabilidad social empresarial como una actuación supremamente relevante, sobre todo, bueno, esto siempre ha sido, pero hasta ahora digamos que está retomando esta relevancia de básicamente el revisor fiscal mirar, garantizar que las empresas sí asumen esto que tradicionalmente no lo hacían, responsabilidad social empresarial. La revisoría fiscal desde la naturaleza, origen, normatividad, la importancia como función pública, la misión, visión, objetivos de la revisoría fiscal, las características, la distinción entre la revisoría fiscal, auditoría interna, auditoría externa, el control latino, anglosajón de fiscalización y sus características. Eso es lo que en principio vamos a abarcar para entender esto que es el cargo o básicamente las funciones de revisoría fiscal. Y empezamos con este tema que es supremamente relevante. Responsabilidad social empresarial. Generalmente lo miramos como formación a nivel de administradores de empresas. Pero la realidad es que el revisor fiscal está llamado a hacer esto. Miren esta diapositiva. La responsabilidad social empresarial de una organización ante los impactos de las decisiones y actividades que ocasionan a la sociedad y al medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de una sociedad, que cumple con la legislación aplicable, que es coherente con la normatividad internacional y está integrada a toda la organización para que se lleve a la práctica. ISO 26000. ¿Qué significa esto, muchachos? Generalmente esta diapositiva yo suelo leerla despacito. Despacito. ¿Por qué?
porque cada una de estas frases hay que saberla entender para poderla aplicar. Si yo no la comprendo, no la puedo aplicar. Yo como revisor fiscal debo medir, debo revelar, debo identificar que específicamente se evidencie esta responsabilidad social empresarial por parte de las organizaciones para las que yo asesoro, en donde yo. De alguna manera, yo también tengo que identificarlo, hacerlo notar, pero es el revisor fiscal, como lo dice acá, quien mide, quien evalúa, quien informa sobre el cumplimiento de esas políticas éticas, coherentes, normativas, que deben fruto o como consecuencia del impacto que generan las decisiones administrativas, operativas o políticas de la organización, ¿cierto? Considerando que esa organización tiene un impacto en el desarrollo local, regional, y que adicionalmente esa información que emite esa organización es de interés de toda la comunidad, ¿cierto? No solamente de los socios inversionistas, sino de toda la comunidad, empleados, clientes, proveedores, el Estado, la comunidad en general. Esta diapositiva en principio lo trae, lo resume. La responsabilidad social empresarial es de todos, impacta a todos, por ende a todos nos debe incumbir. Aquí, ¿qué tenemos? Nos dice claramente el compromiso del revisor fiscal con un ambiente laboral adecuado, generando competitividad competitividad y nuevos modelos de mercado. Las mejores prácticas en los climas de negocio, la gobernabilidad, mejor ambiente, mejoras en el ambiente o medio ambiente, estabilidad social, mejor capital humano. O sea, con esto lo que se pretende es que efectivamente la responsabilidad social no solamente se mira hacia afuera, sino hacia adentro de la organización, con el recurso humano, considerando que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, el recurso humano es quien da cuenta del objeto social de la organización. Los que venden, los que producen bienes o servicios, desde que desarrollan su práctica, están dando, obviamente, están trabajando en pro de la misión y visión de la organización. Por ende, la responsabilidad social empresarial no solamente se da desde el punto de vista externo, sino también interno, con unas buenas prácticas que garanticen esto. Esta diapositiva que nos explica efectivamente el impacto de la responsabilidad social. Esta parte la pueden profundizar mirando, visualizando estos links. Estos links se los dejo allá en la plataforma, allá en anuncios como material complementario. Y miren que aquí ya llegamos al famoso tema del lavado de activos. El famoso tema del lavado de activos no es algo nuevo, es algo que ha nacido y ha evolucionado con este fenómeno, esta enfermedad, yo la suelo llamar enfermedad, que ha sido la corrupción, porque la corrupción prácticamente que nace o ha evolucionado más bien, nace hace muchos años, tanto que muchos, cuando uno consulta investigaciones, dice que la corrupción nace al tiempo que nace el hombre, que se origina el hombre. Entonces, cuando ya uno ve la Biblia por allá, la corrupción, que la serpiente engaña a Eva y Eva engaña a su marido, bueno, en fin, miren desde dónde. Conclusión, la corrupción ha evolucionado a la par que ha evolucionado el hombre, la ciencia y la tecnología. Es decir, que la corrupción también ha evolucionado. Y con esto, pues, nace la necesidad entonces de una política encauzada en identificar este fenómeno o este concepto que nos trae aquí la diapositiva, y es sobre el lavado de activos. Algo que nos compete a nosotros los revisores fiscales. Son todas aquellas acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Recuerden que como contadores públicos y más como revisores fiscales, damos fe pública.
Es decir, que nosotros tenemos que identificar efectivamente, detectar, porque con nuestra firma estamos diciendo que esos estados financieros, que esa información financiera está elaborada con unos criterios y que ahí no se da el famoso lavado de activos, porque si sabemos que hay lavado de activos y firmamos esos estados financieros, pues estamos incurriendo en un delito, ¿verdad? Conclusión, en la mayoría de los países del mundo, esta conducta, o sea, no es solo Colombia, es considerada un delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros. Entonces, por allá, por eso, este trabajo de la elaboración del libro blanco y del documento Word, pues está directamente encauzada. Hay un tema general, lavado de activos, pero cuando ya lo vamos a estudiar más detalladamente, encontramos que el lavado de activos se da en muchas cosas. Y aquí no lo dice. Blanqueo de capital, lavado de dineros, incluso cuando ustedes vayan a identificar las fuentes que van a consultar para elaborar su trabajo, se van a dar cuenta que esto también permea lastimosamente el tráfico de seres humanos, el tráfico de órganos. Entonces, por eso es importante que nosotros como revisores fiscales, desde ya asumamos que nuestra actuación en la organización como revisores fiscales es de bastante responsabilidad. ¿Listo? Y que esa responsabilidad no puede ser delegada, porque soy yo, revisor fiscal, quien es nombrado por el máximo órgano de la organización, no por el gerente, sino por el máximo órgano de la sociedad, asamblea de accionistas, junta de socios, quien debe garantizarle a esos usuarios de la información financiera que la información contenida en esos informes es información que cumple con unas características en principio de legalidad. Bueno, entonces, cuidadito con este tema que lo van a profundizar en esos diferentes links que están viendo ahí, pero que yo les voy a compartir en anuncio. Miren lo que dice aquí sobre el blanqueo de activos. El revisor fiscal debe estar atento a comportamientos atípicos. Y entonces muchos dicen, pero ¿cómo va a hacer eso el revisor fiscal si ni siquiera va a la oficina o a la organización? Le mandamos toda la información de vez en cuando. Entonces, ¿a qué hora? Pues bienvenidos. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Jennifer, Giner, Yair, apaga el micrófono, gracias. El revisor fiscal debe estar atento a comportamientos atípicos, injustificados e inusuales con respecto a la parte administrativa, los empleados, los proveedores, los socios, accionistas, en general, todos los que tengan que ver con el giro ordinario de los negocios. Y aparte de eso, la alta gerencia no se queda aparte. Miren, la alta gerencia dentro de la organización tiene toda la autonomía para tomar decisiones. Entonces, el nivel de riesgo allá puede ser mayor, claro, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tiene que hacer el revisor fiscal? Hacer uso de uno de los principios que a estas alturas ya lo conocemos, escepticismo profesional. Él debe garantizar en la organización que no haya blanqueo de activos, que no haya lavado de activos, que no haya... Adicionalmente, para evitar efectivamente este lavado de activos en las organizaciones, es importante que la ley, políticas encaminadas a establecer unos procesos y unos... Ya nos enseñaron la importancia de las evidencias. Por tanto, esto no es nuevo. Esos procesos y procedimientos deben ser, primero, descritos, explicados, detallados con gráficos y demás para la comprensión de todas las personas que trabajan en la organización. Y deben estar alineadas con esas prácticas de legalidad en toda la estructura de la organización, toda la estructura de la organización, en todas las áreas
deben efectivamente responder a una cultura de la legalidad. Un sistema de control interno, que también lo abordaron obviamente en coherencia con los procesos y procedimientos documentados, lo debieron abordar por allá en la auditoría, en donde nos decían la importancia del sistema de control interno, de documentarlo, de explicarlo, de evaluarlo y de hacerle seguimiento, porque el señor revisor fiscal debe garantizar la efectividad y eficiencia del sistema de control interno en las organizaciones. Fíjense cómo vamos avanzando en estas 9 diapositivas, entendiendo ya cuál es el actuar del contador frente al del revisor fiscal. Por eso vayan de alguna manera interiorizando que el nivel del revisor fiscal es mucho más grande, de mayor conciencia, de mayor responsabilidad y otras cosas que vamos a ir encontrando a medida que vayamos avanzando. Capacitación e información del personal. Esto es una de las cosas que también vimos allá en la auditoría. Cuando se hace una auditoría, recuerden que la diferencia, vamos entendiendo, sin saber todavía el concepto de la revisoría fiscal, por ahí vamos viendo la diferencia entre la auditoría y la revisoría fiscal. Porque por allá en la auditoría nos dijeron que era un diagnóstico, que la auditoría era un proceso de diagnóstico, y dentro del diagnosticar, en la auditoría está ese rol o ese cargo que asume en una organización, ¿verdad? Si está preparado o no. La infraestructura tecnológica. Anteriormente nos decían tierra, capital, trabajo. Hoy en día, tierra, capital, trabajo y tecnología. Eso va de la mano. Divulgación de normas y principios. Recuerden, como todo, cuando nosotros llegamos a la universidad, lo primero que nos dicen es conozcas el reglamento estudiantil. Este contiene las reglas de juego. Si usted no quiere ser sancionado por cometer un acto que en el reglamento estudiantil se tipifica como una falta, pues tiene que conocer el reglamento estudiantil. El que conoce el reglamento estudiantil es un buen jugador y obviamente no hay problema. Como cuando uno llega a la organización a trabajar y le presentan a uno el reglamento interno de trabajo, la misma situación. No puede llegar tomado, no puede llegar embriagado. Conclusión, con más veras en una organización. Recuerden que las organizaciones tienen unos objetivos, una misión, una visión, y todo debe ir encauzado a que se cumpla. O sea, debe ser organizado, planeado y ejecutado coherentemente. Por tanto, es necesario que existan, que esas políticas sean socializadas, conocidas por todos los integrantes de una organización. Eso hace parte del sistema de control interno en sí. ¿Sí? Pero recordemos que ese principio de comunicación es fundamental para que todo fluya dentro de ese sistema. También, entonces ya aquí abordamos un poquito más sobre la definición y la obligatoriedad. Esta definición todavía la vamos profundizando a lo largo y ancho del ejercicio, del desarrollo del curso. Aquí nos dice la revisoría fiscal como actividad propia de la ciencia contable, porque los revisores fiscales solo podemos serlo si somos contadores públicos. O sea, ustedes no conocerán ningún revisor fiscal que tenga otra profesión diferente, porque entonces no va a ser. A menos que obviamente sí hay personas que tienen doble profesión, abogados, economistas, perdón, contadores, abogados, contadores economistas, contadores administradores, contadores, ¿qué más encontramos? Bueno, complementan mucho esta información. Por favor, ¿quién tiene el micrófono abierto? ¿Quién se le prendió? Eso ya. Bueno, entonces tenemos aquí la revisoría fiscal como actividad propia de la ciencia contable por expreso mandato de la ley. Muchachos, bienvenidos. Desde la Constitución Nacional, que no me acordé hoy cuál es el código, el artículo, nos hablan sobre los sistemas de control fiscal en las organizaciones. Lo que pasa es que hacen un énfasis en las organizaciones públicas. Pero desde que nos hablan allá del sistema de control fiscal, ahí ya cabemos nosotros como figuras de control fiscal. Porque por expresa ley nos lo dice. Mandato de la ley está regulada normativamente. Su ejercicio en todo el alcance
que de ella se deriva en su sui generis, en su esencia. En Colombia, porque esa figura de revisoría fiscal solo existe en Colombia, pero más adelante vamos a ver de dónde nace. Y como parte de esta ciencia, de la ciencia contable, pertenece a esta disciplina a la cual los órganos reguladores, ¿quiénes son los órganos reguladores? La Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría, ¿quiénes más? Han establecido las normas sobre las cuales debe hacerse y no debe hacerse. Recuerden por allá en auditoría que vimos las normas de auditoría en algunas que nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer, como parte de que nos ayudan a identificar ese quehacer del revisor o del contador o el auditor, pero también nos dice qué no debemos hacer. En este caso, como revisores fiscales, ¿qué no debemos hacer? Bueno, este pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría número 7 está derogado, pero no está derogado porque lo que está implícito no deba ser. Está derogado porque los que emitieron no tenían autorización, no tienen esa potestad para emitir. Ojo, está derogado es por eso, no por su contenido. Este contenido sí es importante que lo tengamos claro. Nos dice, la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización. Fíjense cómo en coherencia con la Constitución Nacional, que de interés de la comunidad. Aquí no están diciendo solo de los socios inversionistas, de todo el mundo, de todo, porque todas las personas son usuarias de la información. Recuerden, no importa que sea el empleado, que sea el proveedor también pide información, el cliente, el Estado, la comunidad donde está la empresa. ¿Por qué no? Se supone que a mí me ponen una empresa al lado de donde yo tengo mi casa, ¿por qué no voy a tener interés en saber a qué se dedica esa empresa? ¿Qué más nos dicen aquí? Que el interés de la comunidad bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal, ahí no dice contador público, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal, que obviamente es contador público, y con su gestión a las normas. Es decir, nuestro actuar está supeditado a la observancia, al conocimiento y a la aplicación de los marcos normativos establecidos para el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia. Le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno. Es responsabilidad del revisor fiscal garantizar, ojo, no implementar. Aquí no están diciendo implementar, acá están diciendo revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el sistema de control interno. Bueno, no tienen la palabra, pero ya sabemos que el control interno es un sistema, porque ya lo vimos en auditoría, ¿verdad? En forma oportuna, ojo, en forma oportuna, no cuando ya han pasado los eventos. E independiente en los términos que señala la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. Entonces, como si no fuera suficiente la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. Obviamente todos trabajan en coherencia. La ley manda la parada como fuente primaria. Recuerden, las fuentes secundarias son los demás, pero las demás se desprenden de la ley, ¿cierto? ¿Quiénes están obligados a tener revisor fiscal? Miren, artículo 13, ley 43 del 90. Esto es cultura general, muchachos. Ustedes todos los días o cada vez que tenemos un encuentro tienen que salir de aquí con unos conocimientos que yo tradicionalmente digo son cultura general. O sea, esto sí o sí lo tienen que saber. ¿Quiénes están obligados? ¿Qué empresas están obligadas a tener revisor fiscal y quiénes no? En principio, esto es una ley general, pero vamos a ir mirando que otras empresas están obligadas, independientemente de esto, a tener revisor. ¿Listo? Este primero, que es la ley 43, artículo 13, que dice que las empresas, todas las empresas que tengan a 31 de diciembre de tal año más de 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes
en activos estarán obligadas a tener revisor fiscal para las vigencias futuras. O los que tengan más, o una o la otra. Si no es en activos, que tengan más de 3,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en ingresos. Recuerden que todos los años se actualiza el salario mínimo. Igualmente, aquí, en esta ley, en este artículo 26 de la ley 58 de por allá de 1931, nos está diciendo la Superintendencia de Sociedades que existía en ese momento, anónimas, que el contador o revisor fiscal de la sociedad no podrá en ningún caso tener acciones en esta empresa ni estar ligado dentro del 4º grado de siglo. Es decir, desde por allá, desde la ley 58, ya nos venían a decir que teníamos que tener un grado de objetividad, que ya ahí no podíamos, aquí nos están diciendo, usted no podrá, ojo, no deberá. Recuerden que a estas instancias también tenemos que tener claro, como contadores públicos, que una cosa es podrán, otra cosa es deberán, ¿verdad? El podrán es opcional. Aquí dice no, bueno, aquí nos dicen no podrán. Aquí taxativamente nos están diciendo no puede. En ningún caso tener acciones en esta, ni estar ligado dentro del 4º grado, ni nada, ni tener a la familia, que más adelante vamos a ver con las normas internacionales. El empleo del contador es incompatible con cualquier otro empleo de la sociedad. O es contador o es revisor fiscal. O es revisor fiscal o es contador público. Desde allá ya nos decían limitaciones. ¿Qué más nos dice aquí esta presentación? Importancia y función pública. Función pública, contador público. La importancia de la revisoría fiscal es brindar seguridad razonable. Esto también ya lo escuchamos muchas veces y lo seguimos escuchando porque es así. Se parece mucho a lo que escuchamos en auditoría. ¿Para qué está el contador? Y en este caso el revisor fiscal. Para brindar seguridad razonable sobre las cifras que se presentan en los estados financieros. Y, ojo, y el funcionamiento de los controles. Explícitamente, pero sí está implícito. El funcionamiento del sistema de control interno. Y siempre vamos a encontrar con el cumplimiento de los marcos normativos. Tenemos que tener claro que el ejercicio profesional conlleva el conocimiento de los marcos legales. Ojo, señor contador, el desconocimiento de la norma no lo exime de las sanciones por no conocer la norma y por no acatarla. Aquí no se trata de memorizarse, porque no, en el caso de las normas internacionales plenas para pymes, otros marcos normativos, en el caso de la tributación, es mucha la información. Pero sí debemos tener claridad que antes de dar un criterio, una opinión, consultar la norma, el marco normativo para poder brindar asesoría como profesionales que somos, ¿cierto? No es que me dijo la profesora, no es que me dijo el profesor, tutor, nada. El criterio profesional lo construimos cada uno, independientemente. Recuerden que yo les brindo a ustedes mi conocimiento, pero para ustedes, señores, no es, señoras, señoritas, caballeros, como quieran, no es conocimiento. Para ustedes es información. Responsabilidad de ustedes, profesionales de la contaduría pública y de cualquier otra profesión, es llevar, indagar sobre lo que yo les estoy diciendo, confrontarlos con la consulta de los libros, con la consulta de las normas, ¿cierto? Así se construye criterio profesional. Recuerden, nunca en la vida se les vaya a ocurrir decir es que la profesora me dijo, vaya y compruébenlo con la norma. Entonces, aquí nos dice, la revisoría fiscal es una actividad profesional. Vayan mirando, investigando lo que conlleva ese título, muchachos, porque en menos de un año ya deben serlo, menos de 6 meses, no sé cuánto tiempo les podrá llevar a cabo el proceso de grado. No difícil. Complejo, ¿por qué? Porque se necesita
de la conciencia de la aplicación de las normas, del conocimiento de que existen unos marcos normativos legales que tengo que considerar en mi actuar como revisor fiscal. No que me los tengo que conocer al derecho y al revés. Pueda que en el ejercicio práctico termine conociéndolos, claro, memorizándolos. Pero es muy complejo saberse toda la información. El revisor fiscal no solamente tiene que tener en cuenta los marcos normativos legales establecidos en la Ley 43 del 90, sino en el DUR 2420 y 2496, Ley 1314 del 2009, sino en el Código de Comercio y demás normas que más adelante, ¿cierto? Entonces, grabarse toda esa información, muy difícil de pronto, con el tiempo, con los años, pero eso no significa que desconozcamos esas normas. Antes de dar un criterio, una opinión profesional, hay que ir a consultarlas, razonarlas, analizarlas para dar un criterio. Importante en la sociedad actual. Siempre ha sido importante, pero hoy en día es más relevante porque damos fe pública. Hoy en día se le está dando o se le está llamando, se le está invitando a reflexionar sobre la importancia de su actuar. Por cuanto la principal función del revisor fiscal y del contador público también. Lo que pasa es que el revisor fiscal sí tiene una garantía de que da fe pública, porque no tiene ninguna limitante. Recuerden, desde antes de, por aquí lo veíamos, por aquí lo tenemos, origen, miren desde cuándo, 1931 esta ley. Ya desde ahí ya nos estaban diciendo que nuestro actuar debía ser objetivo. Conclusión, cuando llegamos acá, pues aquí no nos están diciendo nada más y ni nada menos que es para lo que nos venimos a formar, dar nuestro criterio profesional, porque ahí estamos dando fe pública, la cual es proporcional financiera, económica de una organización, ¿verdad? Y que aquí también nos dice, mire, expuesta a su análisis por medio de las auditorías. Ahí vamos también identificando las diferencias entre la auditoría y la revisoría fiscal. Misión y visión. En principio, la misión y visión de la revisoría de la revisoría fiscal está enmarcada en estas normas. Pero ojo, no son las únicas normas. Adelante, vamos. De comercio, artículo 207 y subsiguientes. Ojo, muchachos, vayan desde ya consultándolos. No dejen eso para después, porque recuerden, después nunca existe o después no hay tiempo. El artículo 7 de la ley 43 del 90, la ley 1314 del 2009, allá en sus artículos 2420 y 2496. Control, vigilancia, inspección y misión. Esos básicamente son los objetivos de la revisoría fiscal. Control y análisis, ¿a qué? A todas las operaciones de la organización, todas son todas. No es como en la auditoría que llegamos a desarrollar el ejercicio de la auditoría pidiendo unos libros auxiliares. Obviamente hacemos una confrontación de inspección, observación, conteo, reconteo, análisis, cálculo, bueno, todas las prácticas, todas las técnicas y procedimientos de auditoría a una muestra que es representativa de una población, y en esto siempre que hago o explico, digo, acuérdense de estadística. Cuando nos enseñaron que para hacer análisis a una cantidad de información, se toma una muestra representativa de toda esa información, ¿verdad? Porque es muy complejo hacerle análisis a cada hecho económico que tiene una organización, sobre todo cuando pensamos en organizaciones muy grandes, ¿cierto? Si fueran pequeñas todavía, pero si hablamos de empresas muy grandes, recordando que la auditoría como tal es un diagnóstico. Entonces, lo que ella hace en su ejercicio es efectivamente aplicar unas técnicas y unos procedimientos a unos rubros, pero no a todos. Obviamente, ese auditor debe tener una experiencia, una capacidad, una competencia para identificar que esa muestra debe garantizarle que efectivamente va a encontrar potenciales riesgos, ¿cierto?
y que con base en esa información que encuentre va a dar un diagnóstico. Pero aquí la revisoría fiscal no es un solo diagnóstico, aquí trasciende. La revisoría fiscal, a diferencia de la auditoría, sí tiene conocimiento pleno e íntegro de todas, absolutamente todas las operaciones de la organización. Por eso existe un contrato anualizado del revisor fiscal. 1 de enero, 31 de diciembre. Todos los días del año, el revisor fiscal tiene potestad para ir a revisar cada una de las operaciones que hace o desarrolla la organización. Operaciones de todas. No que es que porque queda en la Patagonia la planta en donde se produce la materia prima o el producto que es. Cuando uno asume el cargo de revisoría fiscal, lo debe asumir en propiedad, teniendo en cuenta el marco normativo que le dice cuáles son sus responsabilidades. Y si no está dispuesto a acatarlas, déle la oportunidad a otra persona. Pero no le haga mal a esa empresa, considerando que usted como revisor fiscal y en el ejercicio de su profesión como contador está llamado a tener en cuenta unos principios profesionales, ¿verdad? Que también eso ya lo sabe. Ese está en los artículos, en el artículo 37 de qué ley? De la ley 43 de 90. Vigilancia, inspección y emisión. Esas acciones son las que debe garantizar el revisor fiscal, las que debe hacer y garantizar el revisor fiscal en todas las operaciones de la organización. Objetivos de la revisoría fiscal. Y por allá, esto lo reflexionamos frente a los objetivos del sistema de control interno, ¿se acuerdan? Que son 3 y que obviamente lo abarcan todo. Aquí lo vemos. Examen de la información financiera en donde el revisor fiscal exprese su opinión profesional, no es cualquier opinión, sobre los estados financieros y la evaluación y supervisión del sistema de control interno. Miren, ahí tenemos 2 grandes responsabilidades. Un sistema de control interno no es responsabilidad del revisor fiscal. La responsabilidad del revisor fiscal es la evaluación del sistema de control interno. Eso es otra cosa. La responsabilidad de la implementación de un sistema de control interno, ¿de quién es? Eso lo vieron en auditoría. De la administración de la organización. La eficiencia y efectividad del sistema de control interno es lo que debe evaluar el revisor. Cuando se evalúa, se detectan y eso es lo que informa el revisor. Observancia de la normatividad, custodia de los bienes de la sociedad, aplicación óptima de los sistemas, entrega oportuna de certificados y apoyo a los entes de control. Esos son los objetivos por los cuales existe la revisoría fiscal en una organización, porque debe dar cuenta y garantizarle a los usuarios de la información efectivamente estos objetivos. ¿Sí? Que la organización conoce y aplica los marcos normativos pertinentes a todos. Recuerden que no solamente son normas contables, tenemos normas relativas a la propia organización. No es lo mismo una empresa de capital, una empresa, porque las empresas de capital, ¿cuáles son? Las de economía, las de la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad en comandita por acciones, las sociedades de capital, de personas, la en comandita simple, la sociedad en comandita, ¿cuál más? Las cooperativas, no. Se me olvidó la otra clasificación. Bueno, ustedes tienen por ahí. Bueno, esas de sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro es básicamente el objetivo de captar capital. Pero lo que yo me refería era a la composición del capital. Para una empresa puede ser, o una de las clasificaciones de las empresas es empresas de capital y empresas de personas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las empresas de capital se conforman porque su interés es el capital. En esas sociedades, la configuración, el marco normativo es diferente a la configuración o a la estructura de las sociedades de capital o a las empresas de personas, perdón.
¿Dónde lo miramos? En el Código de Comercio. Excepto la ley, las sociedades por acciones simplificadas, que no están contenidas en el Código de Comercio, porque el Código de Comercio es de 1973 y las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, es de la ley 1258 del 2008, ¿cierto? Pero cada tipo de empresa, llámese sociedad anónima, llámese limitada, llámese en comandita por simple, colectiva, mira la son tipos de empresas que responden a un marco normativo diferente. Y eso es parte de la observancia que tenemos que hacer, adicional a los marcos normativos, a si son responsables del IVA, si son responsables de renta, si son de régimen simple, en fin, ¿cierto? Miren que todo es observancia normativa. Custodia de los bienes de la sociedad. Aplicación óptima de los sistemas, entre ellos sistemas de control interno. Entrega oportuna de certificaciones. Generalmente la revisoría fiscal debe dar cuenta de ciertos procesos que se llevan al interior de las organizaciones. Y está obligado a llevar revisor fiscal, pues tiene que ir firmado por el revisor fiscal. Entre ellos los estados financieros que se emiten una vez al año, ¿recuerdan? Las empresas que están obligadas a llevar contabilidad, las empresas o personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad, deben por obligación emitir una vez al año estados financieros, y si están obligados a tener revisor fiscal, los debe firmar el revisor fiscal, ¿cierto? La famosa certificación. Miren las características de la revisoría fiscal. Esto también es cultura general, porque esto marca la diferencia entre lo que es la auditoría y lo que es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es permanente. La auditoría yo la contrato para un tiempo específico. Una auditoría generalmente no se hace, digamos que siempre se ha buscado como un tiempo idóneo, teniendo en cuenta que el diagnóstico se debe hacer considerando la ayuda que da la misma empresa, ¿cierto? Uno llega a una empresa y empieza a pedir informes para hacer la auditoría y tener que desplazarse y demás para confirmar todo lo que está en los estados financieros. Pero eso se desarrolla, esa planeación de auditoría se desarrolla en un tiempo determinado. La revisoría fiscal no tiene tiempo determinado porque el tiempo son todos los días. La revisoría fiscal es permanente, todos los días. Por eso el alcance del revisor fiscal sí es amplio, no es limitado como lo es la auditoría. El revisor fiscal, desde que empieza el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tiene ahí su línea completa, ¿cierto? De tiempo para operar. Cobertura total. Para él no es como, bueno, a mí me lo enseñaron también al contador, al cura, al abogado. No se le puede ocultar absolutamente nada. Pues con más veras, recuerden que el revisor fiscal es un contador público. Por tanto, todo, absolutamente todo, debe ser conocido por el revisor fiscal. Aquí no es que el gerente no me dejó, no pude, nada, porque si es así, tiene que renunciar, no puede ejercer su cargo, sus acciones de revisor fiscal, si tiene conocimiento total de la organización, si no puede acceder al conocimiento total de las operaciones de la organización. Independencia, claramente por eso el contrato se celebra entre el máximo órgano de la sociedad, máximo órgano, junta de socios o asamblea, y el revisor fiscal. No entre la empresa o el gerente y el revisor fiscal, ¿cierto? Independencia. Por eso, por esa independencia, se dice que el revisor fiscal sí da fe pública. Se cuestiona mucho el dar fe pública, porque nosotros los contadores públicos estamos llamados a dar fe pública. Digamos que parte de las reflexiones que nos hacen es: usted como contador público en una organización está seguro que da fe pública. Bueno, independencia y función preventiva, no correctiva ni detectiva. Ojo, la función de la revisoría es evaluar el sistema de control interno de las organizaciones. ¿Para qué? Pues para detectar potenciales riesgos, ¿cierto? Potenciales riesgos. Y obviamente cuando los detecta, pues tiene que notificar para implementar medidas
que efectivamente eviten que esos potenciales riesgos lleguen o por lo menos que se disminuyan del revisor fiscal. Su responsabilidad es permanente, su cobertura es total, el grado de independencia aquí no se puede cuestionar y su función es prevenir a las organizaciones ante el incumplimiento o potenciales riesgos de incumplimiento que puede estar llegando a tener la sociedad. ¿Por qué? ¿Por desconocimiento? Puede ser. ¿O por negligencia? También puede ser. ¿Cierto? Bueno, aquí ya empezamos en un tema que es más conocido por ustedes. La distinción entre revisoría fiscal, auditoría interna y auditoría externa. Claramente, desde el título ya vemos diferencia entre una auditoría interna y una auditoría externa porque ya ustedes lo conocen. El grado de dependencia, una auditoría externa de afuera, ¿no? Una firma que yo contrato para que venga y evalúe, para que venga y diagnostique, para que venga e identifique, en fin, de acuerdo al objetivo de esa auditoría, porque no siempre el objetivo es el mismo. Yo puedo irme por una auditoría financiera y entonces el objetivo de la auditoría financiera es diferente a una auditoría integral o a una auditoría de cumplimiento o a una auditoría de gestión o de control interno, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos claridad que existe diferencia entre la auditoría interna, que generalmente nace al interior de las organizaciones como parte de esos sistemas de control interno que ayudan a prevenir, a identificar y a mitigar esos potenciales riesgos, ¿cierto? Frente a la auditoría externa, que con un mayor grado de independencia, por no tener un contrato, nada que lo hace, está haciendo un trabajo mucho más objetivo, neutral, independiente. Entonces, claramente eso nos ayuda a entender que una cosa es una auditoría financiera, otra cosa es una auditoría de cumplimiento, otra auditoría de gestión y otra de auditoría de control interno. Y hay muchas más clasificaciones. Aquí no está la gubernamental. Auditoría si es de gobierno. Sí, es de gobierno, se me olvida, creo que tiene otro nombre. Tampoco está la auditoría de tecnología. No está. No está la auditoría de integral. La auditoría integral encierra todo. Y entonces ahí en ese caso yo como auditor tendría que evaluar si estoy preparada o mi firma está preparada para asumir una auditoría integral. Para eso tenemos las famosas ayudas, ¿verdad? Los contadores y los revisores fiscales, mucho menos las firmas de auditoría, se la conocen todos. Siempre tienen que contar con la ayuda de otros profesionales. Y aquí es importante tener en cuenta, muchachos, que precisamente por eso no hay materias de relleno. Todo complementa, todo nos ayuda a nuestro ejercicio. Ya hoy en día las disciplinas no se ven así como dueñas y absolutas de la verdad. Necesitamos otras áreas del conocimiento como la economía, el derecho, la administración, para complementar nuestra formación y así sí poder dar cuenta de un criterio profesional. Entonces, las firmas de auditoría tienen que firmar, las firmas de auditoría o los auditores, los revisores fiscales también, tenemos que evaluar qué tan competentes somos para asumir ciertos encargos, ¿cierto? Bueno, aquí sí la tenemos, mire, la auditoría integral encierra todas las auditorías, desde la auditoría financiera, de cumplimiento, de control interno y de gestión. Aquí una breve reseña frente a lo que es auditoría financiera, examina su objetivo son los estados financieros, la información cuantitativa y cualitativa de los estados financieros, ¿verdad? La aplicación de los marcos técnicos normativos atinentes al tipo de empresa que es, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces aquí nos dice, examina los estados financieros a través de las operaciones financieras realizadas por un ente contable con la finalidad de emitir una opinión técnica porque se fundamenta en las técnicas y procedimientos de auditoría, ¿cierto? Y profesional porque no lo hace cualquier persona, por eso ustedes pasan, o todos pasamos 5, 6 y más años, toda la vida, aprendiendo y profesionalizándonos. La auditoría de cumplimiento está directamente relacionada con el cumplimiento de los marcos normativos atinentes a ese tipo de empresa. Comprobación, examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas, cualquiera, de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado
conforme las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son atinentes o aplicables, dependiendo del tipo de empresa. La auditoría de gestión, entonces, ya directamente relacionada con esa toma de decisiones. Técnica, es una técnica relativamente nueva de asesoramiento a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas con el fin de conseguir con éxito una estrategia. Recuerden que allá desde la administración se planea, se organiza, se controla, se dirige, se supervisa. Todas esas son decisiones que se toman y que impactan toda la organización. Por ende, una auditoría de gestión debe estar enmarcada precisamente en esa toma de decisiones que van en coherencia o que deben ir en coherencia con la misión y visión y objetivos organizacionales. Auditoría de control interno, entonces ya aquí estamos hablando más de algo que conocemos, ¿cierto? Que ya lo hemos venido reiterativamente abordando. De la organización y obviamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de las organizaciones. Este sistema de control interno está enmarcado en 3 objetivos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién participa? ¿Quién los busca por allá y no lo recuerda? Son 3. Y los 3 son, ¿cuáles son? Efectividad y eficiencia de las operaciones, cumplimiento de los marcos normativos. ¿Cuál más? Control latino y control anglosajón. Entonces, vamos a ver esto y hasta ahí llegamos por el día de hoy. En principio, porque para necesariamente las lecturas complementarias que yo les doy, sino también allá en los escenarios. Recuerden que los escenarios también es importante mirarlos, abordarlos, leerlos, porque es con base, eso es un libro, eso es una fuente primaria. Eso ha sido fruto de una investigación juiciosa de profesores, no solamente en el área disciplinar, sino en el área pedagógica, didáctica, que nos ayuda a entender mejor la información. Entonces, allá, aquí, en esto, nos hablan de control latino, anglosajón, de fiscalización y sus características. ¿Por qué es tan importante abordar este tema? Porque es como cuando a uno le dicen, el que no conoce su pasado o el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Se han escuchado eso? Sí, claro, varias veces. Cuando se han visto por allá las de... Pablito. Eso, tal cual. Pero es una sabia frase. El que no entiende de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Entonces, conclusión, es importante entender de dónde viene la figura de revisoría fiscal para saber cuál es nuestra misión, cuál es el objetivo del ente que la creó. Entonces, el control organizacional, nos dice acá, ha tenido su proceso de desarrollo en 2 grandes enfoques, uno anglosajón y el otro latino. Y uno esperaría que fuera el latino, vamos a mirar. Cada uno de los cuales comporta sus propios esquemas y filosofías, su posición política frente a las relaciones de poder y a la concepción del Estado. Y entonces aquí yo hice este resumen, pero realmente ya después abordando otros libros que he tenido la oportunidad de leer, creo que todavía está corto. Pero claramente aquí lo vemos desde las 2 escuelas diferentes. ¿Por qué la revisoría fiscal no existe en otros países sino en Colombia? Primero, por la autonomía autoritaria del Estado. Y segundo, porque en otros países se me había pasado. La escuela latina como tal trae unos objetivos, trae como unas, ¿cómo se dice ahí? Unos paso a paso. Así lo organicé, paso a paso. En la escuela latina vemos una autoría del Estado. Y esa autoría del Estado tenía unos propósitos. Recuerden que el revisor fiscal viene por ley y esa potestad es por el Estado.
Entonces aquí nos dice protección del consumidor, protección del ingreso público, control de procesos de distribución de bienes y revisoría fiscal y contraloría de la DIAN. Y en Colombia, esta mezcla de las dos escuelas, latina y anglosajona, da una cobertura total e integral. Pero ojo, eso ahorita. Cuando nace la revisoría fiscal, solo nace específicamente con el enfoque de una potestad absoluta del Estado por controlar lo que hacían las organizaciones, como tener el policía ahí encima todo el tiempo, con el ánimo de que las organizaciones o las empresas no le estuvieran quitando al Estado lo que le correspondía, teniendo en cuenta que el Estado debe, con eso que le pasan las empresas o las personas, tiene que cumplir con sus objetivos misionarios, ¿verdad? Infraestructura, educación y demás. Pero miremos o comparémonos con este enfoque anglosajón. Este enfoque anglosajón nos dice que la autoría de los privados tienen una concepción diferente. Yo haciendo esto analizaba por qué nosotros seguimos siendo subdesarrollados frente a otros países que empezaron su desarrollo posterior a nosotros, pero ya no son subdesarrollados, sino ya salieron nosotros. Y es aquí, mire, primero responde a unos paradigmas, empezaron en su momento esa escuela anglosajona, empieza con unos enfoques clásicos, con unos paradigmas neoclásicos también, pero lo compara. El paradigma clásico nos dice que el poder autónomo del capital lo tiene la libre empresa, que no hay intervención del Estado. Entonces ellos mismos buscan cómo ubicar, cómo ellos mismos ser mejores, cómo controlarse ellos mismos. ¿Sí? A diferencia de la escuela latina, en donde el control lo impone el Estado, en la escuela anglosajona, por un lado, el paradigma clásico, buscan ellos mismos cómo mejorar. En el paradigma neoclásico nos dice desarrollo con base en el pensamiento administrativo. Y esto ya entonces nos acordamos por acá de administración cuando mentiras, es que yo tuve la oportunidad de estudiar administración de empresas y estudiando administración fue que me enamoré de la contaduría. Por allá veíamos a Taylor, a estos padres de la administración, en donde básicamente el pensamiento administrativo era era el importante porque era el que organizaba, el que creaba, desarrollaba empresas y demás. Entonces, aquí nos dice, ese pensamiento administrativo de esos pensadores, que no me acuerdo en este momento cuántos, bueno, lo hacían bajo la figura de estimular. Y por eso dice, estímulo al trabajador, a la productividad. Ya se van acordando, ustedes también vieron algunas materias de administración, yo sé que sí. Taylor, Adam Smith es más economista, bueno, sin ser economista, se me olvidaron los nombres. Yo por aquí tengo los libros de administración, pero bueno, estímulo a la administración. Entonces, por un lado, tenemos que el paradigma clásico nos habla de la necesidad del capital, de tener el poder del capital, pero por el otro lado, los grandes pensadores del pensamiento administrativo veían más el foco de unos trabajadores o de una organización, del desarrollo de una organización más enfocada a las personas. Y por eso se enfatizaban en crear estímulos para que las personas fueran más productivas. Y de ahí es que se empiezan a crear los famosos estándares que cubrieran, que alcanzaran a tener esas implicaciones. Estándares equivalentes como a políticas, a principios. Y de ahí nacen las normas y demás estándares internacionales, que en últimas confluyen el paradigma clásico con el neoclásico. Y finalmente, la escuela latina, que es la que da origen, como dice ahí, a la revisoría fiscal, pero solo en Colombia. Ahora, esto, vuelvo y les digo, esto solamente está en esta presentación, la he hecho en términos generales. Por eso les digo que a raíz de la lectura que he hecho hace un tiempo para acá, he descubierto que a esto le hace falta mucho más. Pero ustedes no se van a quedar ahí. Ustedes sí van a leer juiciosamente las lecturas que yo les voy a compartir para que entiendan un poquito más sobre estos dos enfoques
que lo que dieron origen es específicamente, por un lado, a las normas internacionales de aseguramiento. Recuerden que las de auditoría ya van saliendo. Ahora son las normas de aseguramiento, ¿verdad? Y que en Colombia pues sigue existiendo la revisoría fiscal porque es potestad del Estado, pero no por ello dejamos de aplicar las normas internacionales de auditoría como parte de la gestión de diagnosticar y de evaluar las organizaciones. Por ahí lo vamos a dejar, muchachos. El ejercicio de la revisoría fiscal y todo lo que compete con los marcos normativos tiene mucho más de largo y de ancho de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso es importante que a la par de lo que yo les voy compartiendo, que vuelvo y repito, para mí es conocimiento, pero para ustedes es información. Para que ustedes lo vuelvan conocimiento, tienen que ir, consultar, confrontar, indagar, tienen que ir más allá. Bueno, y eso es lo que le tienen que apostar a estas instancias. Ustedes ya son profesionales, empiecen a pensar así. No sé si haya preguntas al respecto, dudas, recomendándoles aprovechar el tiempo para que consulten allá en anuncios donde van a encontrar ese material complementario y también para que lean cada una de las lecturas de cada uno de los escenarios. Bueno, no veo manos levantadas, no sé si alguien quiera, esta vez no los dejé hablar mucho, entre 8 días sí los dejo hablar con otros ejercicios más prácticos, pero por ahora es que la revisoría fiscal es mucho más teórico, aunque los entregables es un proyecto que tiene como objetivo, ojo, enseñarnos a presentar la información en diversas formas, de diversas maneras, considerando que la información financiera es de Se le fue el audio. Hola, se me apagó Sí, una ya. de las pantallas. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Hola, ¿me escuchan? Me apagó una de las pantallas. Sí, sí, señora. Sí, yo la la escucho. Bueno, sigo ahí, sigo ahí. Bueno, ok. Listo. Bueno, entonces les decía que si tienen la mano levantada, si tienen preguntas y demás, bien pueden hacerlo. Por aquí veo la mano levantada de Cristian Miguel Pérez. Cuéntanos, Cristian. Ah, perdón. Un momentico. Vamos en orden. Sí, primero Cristian, después Yamilady y después Marta Isabel. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, a nosotros en la empresa donde yo estoy, cierto, periódicamente nos hacen como una revisión, como una auditoría, profe. Más que todo es como los estados financieros, auditorías de control. Pero realmente, profe, aún ya como con su clase, realmente, o sea, lo tomé como auditorías, más no como una revisoría fiscal. Entonces me quedó como la duda realmente en dónde es que ingresan o en qué parte de la operación es que entran como los revisores fiscales, en qué momento, a la hora de pronto de presentar los estados finales, solamente firmar o en qué momento, profe. No, realmente hasta aquí todavía no hemos aclarado diferencias. Hemos visto de manera general algunas mínimas diferencias. Claramente, si miramos en una de las presentaciones, me devuelvo, ahí ya deberíamos tener idea o por lo menos indicios, porque recuerden que estamos iniciando el curso sobre lo que es el ejercicio de la revisoría fiscal frente al ejercicio de la auditoría, que ya asumo que ustedes el ejercicio de la auditoría lo tienen claro porque ya vieron auditoría financiera, auditoría no sé qué, control interno, bueno, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí también lo vamos a aclarar, porque debemos tener claridad cuál es el accionar del revisor fiscal y cuál es el del auditor. Pero en principio en esta diapositiva que estás mirando ahí, que dice permanencia, cobertura, independencia de función, porque aunque nosotros tengamos el contrato de auditoría permanente con una empresa,
pues realmente esa empresa siempre va a llevar de la mano esos procedimientos que no van a ser, que no, digamos, que no permean la totalidad de los hechos económicos de una organización, ¿cierto? Entonces, por ahí. Igualmente, aunque la auditoría como tal puede ser preventiva, claramente, porque fíjense que una auditoría es un diagnóstico. Eso es como cuando uno va al médico, ¿no? Vamos al médico y vengo por esto, esto y esto, y el médico, con base en esa información que yo le doy, se hace una idea, pero él no se confía. Él aplica o manda unos exámenes para llegar a algo más fijo, ¿cierto? Entonces, la auditoría también es, precisamente por eso su nombre de un diagnóstico. Pero, ¿y qué más tienen en común? Las técnicas y procedimientos que utilizan, claramente, ¿cierto? Las técnicas y procedimientos que utilizan para evaluar la información son los mismos. Pero aquí hay una gran diferencia. El cargo de revisor fiscal es algo así como diríamos 7 por 24. Todas las operaciones, o sea, no se le puede restringir absolutamente, no. Es más, es que no se le puede, es que es deber del revisor fiscal ir hasta el infinito y más allá a verificar, a constatar, a indagar, a mirar. Recuerden, escepticismo profesional. Él no puede confiarse que porque los estados financieros le dicen que él tiene una empresa grande por allá en lo más recóndito, nada. Él tiene que constatarlo y es su obligación. Ahora, ¿cómo se llama? El auditor también podría hacerlo, claro, pero recuerden que ahí ya el contrato de la auditoría ya tiene una planeación, unos alcances, un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sí debemos determinar que hay claramente una diferencia entre lo que es una cobertura total y absoluta de las operaciones que debe tener el revisor fiscal frente a lo mismo del auditor. Ahora, ¿es el auditor interno? Ya es otra cosa, porque es auditoría interna, es de la misma organización. Pero frente a la auditoría externa, ¿cómo sería esa indagación? Bueno, no sé si con eso aclaré, pero no se trata tampoco que te lo voy a aclarar porque se supone que en el desarrollo del curso vamos abordando diferentes temas para ir aclarando eso, ¿no? Ok, profe. Bueno, yo sí lo que les recomiendo, por favor, véanse el material complementario. Recuerden, esto nos forma, nos ayuda a complementar ese criterio que tenemos que tener para las diferentes situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Porque esto no, ahorita ustedes se van a graduar, pero aquí no termina la cosa. Ahí empieza lo realmente importante y lo relevante. Bueno, muchachos, entonces sigue, si ya con eso, gracias, Yamil Lady. ¿Cómo estás? Sigue Yamil Lady, Marta y Vanessa, en ese orden. Buenas noches, tutora. Bien, sí, señora. Tengo una consulta con respecto a la creación de grupos. Es que nosotros ya creamos un grupo, pero 3 de mis compañeros pertenecen al grupo de 2 y yo pertenezco al grupo. Recuerden que, como lo dije anteriormente, la conformación de los grupos ya es, ustedes miran cómo conforman su grupo de 5 estudiantes. Si hay 2 que efectivamente, a pesar de estar ya hoy vamos a hacer 8 días que nos encontramos por primera vez y no se han comunicado, nada, ya no entran, porque si no han tenido la delicadeza como profesionales de comunicarse con ustedes y decirle, mire, es que ya no voy a trabajar con usted porque tengo otro grupo, entonces para afuera. Que eso debería ser el deber ser, recuerden, muchachos. Piensen en el impacto de sus acciones, ya como profesionales tenemos que hacerlo. El impacto de verse reflejado en la conformación de un grupo, lo mínimo que yo haría es comunicarme, mandar un correo y decirles, mire, qué pena con ustedes, pero ya tengo mi grupo, por favor no cuente con nosotros. ¿Sí? Y con eso ya las otras personas saben qué van a hacer. Pero me refiero a que unos somos del B1 y otros son del B2, ¿eso no tiene nada que ver? Ah, no, la conformación de los grupos tienen que ser del B1 o del B2. Aquí solamente recibo grupo B2. En las recuerden que ustedes entregan los trabajos, eso es otra cosa. Ahí ustedes no me pueden entregar, no, profe, es que yo soy del B1 y ustedes otros son del B2. No, qué pena con ustedes, pero no. ¿Listo? B2 es B2, B1 es B1. Bueno, ahora sí, ya mi lady, ya, gracias Marta y después Vanessa. Buenas noches, profesora.
¿Cómo estás? Mira, mi pregunta va más relacionada con la primera entrega. Es que pues evidencia como, digamos, 8 puntos. ¿Sí? ¿Eso va anexo a la entrega también de lo que indaguemos sobre el lado de activos o simplemente lo tenemos en cuenta como para identificar la problemática y todo el desarrollo del proyecto? Perdóname, pero no entendí bien. ¿Me vuelves a repetir cuál es la duda explícitamente? Es que, digamos, en la primera entrega hay como, digamos, 8 puntos, ¿sí? Que tú explicabas en la anterior sesión. Que, por ejemplo, el primero es investigación sobre el lado de activos, que busca las mejoras de las prácticas. ¿Esos puntos van anexos a la primera entrega o solamente los tenemos en cuenta para poder identificar la problemática y el desarrollo del proyecto? Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, aquí nos vamos con la primera entrega. Lo que pasa es que unas son recomendaciones, ojo. Por eso aquí ratifico, bueno, lo dije en el primer grupo, no lo dije acá. Muchachos, mire, este documento está hecho de 13 hojas, pero esto no es capricho. El objetivo de hacer una explicación de 13 hojas es que efectivamente vaya descrita toda la, digamos, tratando de que los estudiantes que por X o Y motivo no pueden ingresar al encuentro, encuentren en este documento explícitamente lo que deben hacer. Entonces, no se les recomienda que lean solamente los entregables, lean todo el documento y recuerde que son 5 personas las que están conformando los grupos. Todos lo deben leer, lo que no encuentra uno, lo que uno ve y al otro, yo he tenido trabajos donde uno dice, miren donde se equivocó, pero imposible que no lo haya visto. Oiga, 5 integrantes y nadie lo vio. Entonces, porque no hacen una lectura juiciosa de los documentos. Aquí hay unas recomendaciones. Dice, entrega 1, resumen, palabras claves, introducción, revisión literaria, investigación sobre el lavado de activos. Investigue el tema lavado de activos, comprendiendo sus causas, peligros y efectos en la integridad financiera. Concéntrese en es como el paso a paso de lo que nos debemos hacer, ¿no? Concéntrese en la función de revisor fiscal. Enfatice el deber del revisor fiscal de detener y detectar el lavado de activos. Obtenga datos relevantes. Recopile datos actuales, estadísticas pertinentes y estudios de casos para respaldar su análisis. Revisión del marco legal y normativo. Examine las leyes, normas tendientes a qué. Todo esto es relativo al lavado de activo y la responsabilidad del revisor fiscal frente al lavado de activo. Busque las mejores prácticas. Eso hay un montón. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, este fenómeno del lavado de activos, pues digamos que el lavado de activos como marco normativo es muy reciente, pero esto va alineado a la corrupción y la corrupción sí es en algunos casos se encuentra que la corrupción venía con el mismo hombre. Para que los revisores fiscales aborden de manera efectiva el lavado de activos, investiguen y destaquen las mejores prácticas de la industria. Colaboración de citas. Recuerden, como vamos a investigar sobre fuentes fiables, fuentes idóneas, pues toda esa información es la que nos ayuda a nosotros a formar ese criterio. Lo importante de tener en cuenta esas opiniones de esas fuentes es citar. Podemos traer tácitamente la opinión de esa persona, un párrafo, lo citamos y nosotros damos nuestra opinión frente a eso. Eso no es malo, eso lo hacen todas las personas cuando investigamos. Fomente el trabajo en equipo y cite correctamente las fuentes, las normas APA que utilizarán en su mesa. Concéntrese en las estrategias y soluciones. Es como las recomendaciones de lo que uno debe hacer paso a paso. Con claridad, mantenga coherencia. Ahora sí, en creación del proyecto Libro Blanco. A partir de la investigación anterior, identifique una problemática para desarrollar el proyecto de investigación formativa y plantee el objetivo general y 3 específicos de su investigación a partir de dicha problemática. Entonces, aquí yo lo que veo es un subtema del tema general, porque el tema general es lavado de activos, pero después del lavado de activos se desprenden muchísimas cosas. Es más, aquí mismo les dicen, miren, busque de las mejores prácticas como parte de la solución, ¿cierto?
Si usted se va a enfocar en en una empresa que haya implementado mejores prácticas para evadir o para combatir o para mitigar el lavado de activos. ¿Sí? Pero recuerden que es que el lavado de activos es tan general. Vimos, ¿cómo se llama? Lo de capital, vimos lo que les dije, que esto, bueno, no se los dije, que esto impacta, el lavado de activos impacta no solamente a lo de blanqueo de capitales, sino al tráfico de personas, a lo De de órganos, niños, profe. de órganos, todo eso. O sea, temas hay muchísimos. Por eso el tema general es lavado de activos, porque el lavado de activos da para todo eso. Entonces, investigar cuáles empresas han tomado medidas, buenas prácticas para efectivamente controlar o mitigar o eliminar el lavado de activos, pero en correcta correspondencia con mitigar que no hayan blanqueo de capitales, que no haya, bueno, en fin. Entonces, desde aquí en adelante, sí ya es la elaboración del primer entregable. ¿Sí? Entonces, esto no es que lo tengan que plasmar en el trabajo, no, esto es la recomendación del paso a paso, metodológicamente, cómo lo deben hacer, cómo lo deben abordar, teniendo en cuenta que esto es un trabajo que deben desarrollar 5 personas, ponerse de acuerdo las 5 personas. ¿Sí? Yo no les dije a ustedes, pero creo, les voy a compartir, a mí me toca así, yo soy estudiante de la maestría en innovación educativa también del POLI, y soy estudiante virtual. Muchas veces tengo que, no asisto a las clases, muchas veces, la mayoría, porque en esos encuentros generalmente se hacen de noche y yo en las noches dicto las clases. Conclusión, yo veo las grabaciones, pero además tengo que reunirme con un grupo de profesores, la mayoría de las cuales son del distrito. Ellos en el día están ocupadísimos, pero en la noche sí se reúnen y yo en la noche estoy ocupada. Conclusión, pues llegamos a una mediación en donde a veces los fines de semana nos reunimos, ¿cierto? Y podemos interactuar y compartir y ponernos de acuerdo así como estamos. ¿Usted qué opina de esto? Todo. Pero muchas veces por X motivo no nos damos, pero finalmente se reúnen los que pueden. Y bueno, entonces Rosa hace esto y me mandan las indicaciones. Muchachos, hoy en día vengo de un congreso el día de hoy, mañana que voy a estar, en donde nos dicen, muchachos, todos tenemos que adaptarnos a las nuevas metodologías que nos traen las herramientas tecnológicas y esta es una de ellas. Yo sé que es mucho más fácil conversar y ponerse de acuerdo cuando nos miramos, como dicen por ahí ustedes, face to face. Pero eso no significa que no podamos. Estamos llamados a buscar alternativas o estrategias donde se nos facilite la comunicación y ponernos de acuerdo para efectivamente, ¿qué? Pues plantear soluciones a las problemáticas que se nos presentan todos los días, pero más en las organizaciones que todos los días cambian porque estamos en un mundo globalizado donde todos los días surgen cosas nuevas y pues tenemos que mirar cómo solucionamos los problemas. Como dicen por ahí, ¿cómo es la frase típica también? A los problemas soluciones. ¿Listo? Entonces, eso es como básicamente lo que persigue el PIF, ser tan detallado y minucioso en esas cosas que de pronto a veces sí confunden, pero bueno, de eso se trata. El primer encuentro es eso, explicar el PIF y aclarar dudas, pero también es necesario que ustedes con anticipación lo lean precisamente para aclarar las dudas oportunamente, no sobre la marcha. O no sobre el límite del tiempo, no, la otra semana, no, profe, es que no entendimos cómo y yo. ¿En serio? Recuerden, ustedes ya son profesionales. Les falta el título, muchachos. Entonces, actúen como tal. Gracias. No sé si con eso aclaré o con eso generé. Mi tarea también es, muchachos, generarles a ustedes incertidumbre frente a muchas cosas. Entonces, pues nada, bienvenidos. Adri, sigue. ¿Quién más tiene la mano levantada? Marta Isabel. Marta, cuéntanos tu duda. No, ya fue lo que te pregunté ratico, profe. Ya muy claro. Ok. Bueno, entonces, ¿hay Profe, alguien más que tenga Vanessa, duda? yo. Bueno, Vanessa, no levantaste la mano, pero recuerda siempre levantar la mano. Bueno, cuéntanos, Vanessa, que no hay nadie más que tenga la mano levantada. Profe, lo que pasa es que no alcancé, es con respecto a la clase, no al tema, sino a la clase, no alcancé a poner la asistencia y creo que la plataforma está molestando. La asistencia creo que es el título, o sea, como lo que Aspectos está. generales de la revisoría fiscal. Una de las dos.
Generalmente empezamos por, bueno, la presentación, ya la cerré la presentación de hoy. Son aspectos generales de la revisoría fiscal. Pero también pueden colocar lo que ustedes encuentren en cada uno de los encuentros. Recuerden que cada uno de los encuentros está en un tema. ¿Listo? Si me preguntas, lo que pasa es que la plataforma está molestando en este momento. Ah, ok. No pasa nada si le ponemos mañana o pues cuando ya Entonces, funcione. ok, yo no sé si funciona mañana o después, no tengo idea porque nunca me han dicho los estudiantes si han podido, ni nunca yo tampoco lo he hecho. Pero si se puede bien y si no, pues se les recomienda, así duren 10 minutos en el encuentro, 20 minutos, siempre traten de ingresar y firmar asistencia, ¿bueno? Ah, miren, ahí dice Diana Vale. Lucía, no, la asistencia se registra el mismo día, pero pues si no se pudo registrar ni recuerden que la duda de alguno puede ser la duda de otro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, siendo las 9:44 de la noche, entonces damos por finalizado nuestro encuentro, recordándoles, señores contadores públicos, el deber que les atañe para seguir formándose y capacitándose como profesionales de la contaduría pública, que estamos llamados a tener en cuenta esos marcos normativos, ese material complementario que les ayuda mucho a formarse, saquen tiempo, si están despachados ahorita de 9:44 a 10, a 11, los que se desvelan, eso les ayuda muchísimo. Bueno, feliz noche, nos vemos en 8 días, recordándole que el link de la grabación también lo pueden consultar a partir de mañana ahí en anuncios. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, Gracias, profe. profe, feliz Gracias. noche. Que estén bien. Feliz noche, gracias. A ustedes, gracias. Feliz noche. Gracias por la discusión. Feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Ustedes, gracias por su disposición. Había apagado el micrófono.